Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en la geografía del Yiddish con Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a hablar de un pueblo de la Bucovina llamado Kimpeling o Kumpelung, ¿no? ¿Algo así? Sí, damos un salto a Rumanía en este caso. Es un pueblo que en rumano se llama Campulung Moldovenesc, que en yiddish llamaban Kimpeling o Kimpolung, que está al sur de la región de Bucovina. Los primeros judíos que vivieron allí, alrededor de 1680, se ganaban la vida con el pequeño comercio, pero también como granjeros. Cuando las tropas austríacas ocuparon Bucovina casi un siglo después, vivían allí 46 judíos. Pese a ese escaso número, y con el fin de disuadir a otros procedentes de diversas localidades de Galicia para que no se asentaran allí, 8 familias fueron desterradas en el año 1781. La Keilah local dependió de la cercana de Suceava hasta el año 1859, cuando pudieron formar su propia comunidad independiente. La localidad está bastante aislada comparada con otros pueblos de Bucovina, lo que determinó que su crecimiento en número de miembros fuera muy lento. En 1880 había 799 judíos exactamente en el pueblo sobre una población total de unos 5.500 vecinos. Pero un censo de personas que pagaban impuestos 8 años después arrojó una cifra de 400 familias judías contribuyentes y por entonces había ya un rabino en la ciudad. Entre Kimpeling y los pueblecitos de los alrededores, la población judía rondaba las 3.500 personas en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Hay que destacar que al igual que en otras zonas como los Balcanes o los Países Bajos, la población judía de Rumanía y concretamente de Kimpeling se componía de judíos ashkenazis, pero también de sefardíes, aunque estos últimos en un número menor. Además de los oficios y el comercio, algunos judíos eran propietarios de pequeñas fábricas. También había destacados profesionales liberales como médicos, farmacéuticos o abogados. La comunidad era mayoritariamente sionista y en 1909 se fundó allí una asociación llamada Theodor Herzl. En el pueblo había una escuela secundaria que impartía clases en alemán y rumano, donde hacia 1913, sobre 260 estudiantes, 54 eran judíos. Después de la anexión de la zona de Bucovina por Rumanía, en el año 1918, cuando la ciudad pasó a ser el centro administrativo de la región, la población judía local fue presionada y sometida, podríamos decir, al proceso de rumanización. Pese a ello, los judíos continuaron manteniendo posiciones relevantes en la sociedad y tenían representantes en el Consejo Municipal. En 1930 ya vivían allí unos 1.500 judíos, sin contar los de los pueblos circundantes, de manera que la cifra total sumaba más de 10.000. La inauguración de una sinagoga y de una casa nacional judía da idea de que la vida comunitaria era intensa, pese a las amenazas antisemitas y de los nacionalistas rumanos. En octubre de 1940 ascendió al gobierno rumano la formación Guardia de Hierro y se produjeron saqueos en tiendas y hogares judíos y el rabino que oficiaba entonces en Kimpeling fue objeto de vejaciones. El gobierno del dictador Ion Antonescu, un militar y político que gobernó Rumanía entre septiembre de 1940 y agosto de 1944, convirtió al país en integrante del Eje, es decir, en aliado de los nazis. Siguiendo sus órdenes, en octubre de 1941 se inició la deportación de los judíos rumanos hacia Transnistria. La zona quedó separada de Besarabia y unida a las regiones ucranianas de Odessa, Vinnytsia y Pervomaisk. Así quedó integrada la zona que el gobierno rumano denominó Gobernación de Transnistria. Entre diciembre de 1941 y febrero de 1942 fueron asesinados allí más de 100.000 judíos por tropas rumanas. Cuando comenzaron los combates en el frente oriental, una vez roto el pacto von Ribbentrop-Molotov, Rumanía controlaba la zona flanqueada por los ríos Dniester y Bug, y las tropas rumanas destacaron al mando de las SS en la limpieza étnica de civiles judíos. Ellos fueron responsables de las matanzas de Odessa, de la liquidación de los guetos de Slobotka, zona de la cual hemos hablado en la geografía del Yiddish cuando visitamos Kofne,
y de Balta, también de los campos de concentración de Bogdanovka, Domanovka y Akmesetka. Hacia allí también fueron deportados los judíos de Kimpelink sin que importase su género o su edad, salvo únicamente 28 personas que pudieron permanecer en la localidad por ser consideradas indispensables para las autoridades rumanas. Las condiciones del traslado fueron terribles hasta que una vez en Transnistria se las confinó en guetos y campos en situaciones igualmente lamentables. La población de esos guetos y campos fue diezmada por el hambre, las epidemias y por supuesto también por los maltratos o asesinatos sin razón alguna de las tropas rumanas y alemanas, siempre con la colaboración de milicias ucranianas. Muchos de los sobrevivientes que en 1944 regresaron a Rumanía no volvieron a vivir en Kimpelink, pero después de 1945 sí lo hicieron judíos procedentes del norte de Bucovina y en 1947 se registraban unos 1.400 judíos en la localidad. Durante el gobierno del siniestro dictador comunista Ceausescu, entre 1965 y 1989, con ayuda del Comité Judío Americano de Distribución, el Joint, pudieron mantenerse instituciones comunitarias y religiosas en Rumanía, como restaurantes kosher, residencias de ancianos y una red de escuelas de Talmud Torah. También coros juveniles con repertorio en yiddish y en hebreo. Al igual que se fundó un museo de la historia de los judíos de Rumanía en 1977 y un centro de investigación y documentación. También se celebraban anualmente fiestas de Pesaj comunitarias o festividades de Hanukkah públicas con la asistencia de delegaciones judías invitadas procedentes de comunidades de países del oeste europeo y americanas. Eso fortaleció la identidad judía de quienes siguieron en Rumanía tras la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el gobierno permitió esas actividades para promocionarse y ofrecer una experiencia de libertad religiosa y apertura al que era ya un muy conocido régimen dictatorial muy cruel. Igualmente, con la caída del régimen, sucesivas emigraciones fueron reduciendo el número de habitantes de la localidad, y judíos de la localidad, y según últimos registros de 2005, vivían allí solamente 20 judíos. Bien, vamos a destacar al nativo de Kimpelink, escritor, poeta y periodista, Alexander Spiegelblatt, nacido en 1927. Estudió en un Heider, la escuela elemental judía, y luego en un gimnasium rumano. También él pasó por un campo de concentración en Transnistria, pero sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada, estudió en la Universidad de Bucarest, en la que luego enseñó literatura rusa. En el año 1964 emigró a Israel y se instaló en la ciudad de Petah Tikva, donde vivió hasta su muerte. Fue secretario de redacción de la prestigiosa publicación en yiddish Die Goldene Kate entre 1971 hasta su cierre en 1995. Precisamente escribió un libro sobre sus memorias de su propio trabajo en la publicación y del famoso redactor de la misma, el poeta Abram Sutzkever. Recibió el premio literario Itzik Manger en el año 1984. Es autor de una docena de libros de prosa y poesía, como en traducción A través de la lente de un relojero, Tristeza verde, ambos de poemas, o Una mirada a las fábulas de Eliezer Steinberg, que se publicó en 2013, el año de su muerte, que como se ha dicho ocurrió en Petah Tikva. No obtuvo el reconocimiento que merece su obra, que fue muy poco traducida a otras lenguas. Existen algunos títulos en inglés y que yo sepa ninguna de sus obras se tradujo al castellano, salvo algunos poemas aislados que han aparecido en diversas antologías. Y esto es todo acerca de Kimpelink. Pues una historia muy grande para un sitio tan pequeño. Así que efectivamente vamos a seguir recorriendo historias de la geografía donde vivieron los judíos del este de Europa, la geografía del Yiddish. Hasta entonces, dentro de 2 semanas, muchas gracias, Barda Fishbein. Gracias a ti. Nos encontramos. Entonces.